Muy buenas noches para todos. El día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad número uno. Estaremos hablando de los hechos y actos jurídicos. De los hechos jurídicos. Son los actos voluntarios previstos en el código. Son los que ejecutados con discernimiento, intención y libertad determinan una adquisición, modificación o extinción de derechos. Los que no reuniesen tales requisitos no producirán por sí efecto alguno, ¿verdad? De los actos jurídicos. Son los actos jurídicos los actos voluntarios lícitos que tengan por fin inmediato crear, modificar, transferir, reservar o extinguir derechos. Las omisiones que revistiesen los mismos caracteres están sujetas a las reglas del presente título. Entonces, los hechos jurídicos es cuando una persona tiene esa capacidad de discernimiento, intención y libertad para poder adquirir, modificar o extinguir cualquier derecho, ¿verdad? Y los actos jurídicos es cuando el acto es voluntario y lícito, o sea, que está dentro del código y está habilitado para poder realizar ese acto, ¿verdad? Hechos naturales y humanos. Los hechos exteriores son la de la naturaleza, extraños a la actuación humana, el nacimiento, la lluvia, etcétera. Los hechos humanos son los ejecutados por el hombre, los contratos, los delitos y los cuasi delitos. Los presupuestos del acto jurídico. En el artículo 301, los actos jurídicos producen el efecto declarado por las partes, el virtualmente comprendido entre ellos y el que les asigna la ley. La capacidad de hecho y derecho absoluto y relativa a los estatus y la edad. En el artículo 28, las personas físicas tienen capacidad de derecho desde su concepción para adquirir bienes por donación, herencia o legado. La irrevocabilidad de la adquisición está subordinada a la condición de que nazca con vida, aunque fuera por un instante después de estar separada del seno materno. En el artículo 36, la capacidad de hecho consiste en la actitud legal de ejercer uno por sí mismo o por sí solo sus derechos. Este código reputa plenamente capaz a todo ser humano que haya cumplido 20 años de edad y no haya sido declarado incapaz judicialmente. Esta parte que dice 20 años ya se modificó. A partir de los 18 años, una persona tiene capacidad. De hecho, son absolutamente incapaces de hecho las personas por nacer, los menores de 14 años de edad, los enfermos mentales y los sordomudos que no saben darse a entender por escrito o por otros medios. En el artículo 38 tienen capacidad de hecho relativo los menores que hayan cumplido 14 años de edad y las personas inhabilitadas judicialmente. Legitimación y idoneidad del objeto. En el artículo 229 no podrán ser objeto de los actos jurídicos aquellos que no estén dentro del comercio, los comprendía una prohibición de la ley, y el ser los hechos imposibles, ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres o que perjudican los derechos de terceros. La inobservancia de estas reglas causa la nulidad del acto y de igual modo las cláusulas accesorias que bajo la apariencia de condiciones contravengan lo dispuesto por este artículo. Elementos del acto jurídico, elementos esenciales. El artículo 302. En la celebración de los actos jurídicos deberán observarse las solemnidades prescritas por la ley. A falta de regla especial, las partes podrán emplear las formas que estimen convenientes. En el artículo 303, cuando una determinada forma instrumental fuese exclusivamente prescrita por la ley, no se podrá suplir por otra, aunque las partes se hubiesen comprometido por escrito a su otorgamiento en un tiempo determinado e impuesto cualquier pena. Esta cláusula y el acto mismo será nulo. En el artículo 303 lo que no quiere decir que en el código se establece ciertos, ci- ciertas formas de contrato en donde sí o sí se tiene que hacer por escritura pública, ¿verdad? Y si no se hace por escritura pública, ¿verdad? Que no tienen validez. Por ejemplo, eh, los contratos de, de subrogación, por ejemplo, que sí o sí tiene que hacerse por escritura pública, porque si se hace por un contrato privado, no sirve. El artículo 304. La expresión por escrito puede tener lugar por un instrumento público o por un instrumento privado, salvo los casos en que la forma de instrumento público fuera exclusivamente dispuesta. Actos voluntarios contenidos. En el artículo 296 son actos jurídicos, los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato crear, modificar, transferir, conservar o extinguir derechos. La omisión que revisten las mismos caracteres están sujetas a la regla del presente capítulo. En el artículo 319, la condición de un hecho imposible, contrario a la moral o a las buenas costumbres o prohibidas por la ley, deja sin efecto el acto jurídico. Quedan especialmente prohibidas las siguientes condiciones. A habitar siempre un lugar determinado o sujetar la elección de domicilio a la voluntad de un tercero.
mudar o no mudar de religión, casarse con determinada persona o con aprobación de un tercero o en cierto lugar o en cierto tiempo, pero será válido la de contraer matrimonio y de vivir célibe, perpetuo o temporalmente, o no casarse con personas determinadas o divorciarse. En el artículo 320, la condición debe cumplirse de la manera como se lo estipuló. El cumplimiento de la condición es indivisible, aunque la prestación consista en hechos divisibles. Cumplidas solo en parte, los efectos del acto jurídico no existen o se resuelven en parte. En el artículo 321, la condición se juzgará cumplida cuando las partes a quienes su cumplimiento aprovecha voluntariamente la renuncieren, la renuncien. Cuando dependiendo del acto voluntario de un tercero, éste se negará al acto o rehusase su asentimiento. En el artículo 322, si la relación de derecho fuere subordinada a una condición resolutoria, sus efectos cesa por el cumplimiento de ella. A partir de este momento se establece el estado anterior a la celebración del acto. Debe restituirse lo que hubiese recibido en virtud de la obligación. En el artículo 324, el que tenga un derecho subordinado a una condición suspensiva podrá exigir, en caso de realizarse la condición daño y perjuicio a la otra parte, si ésta durante el tiempo intermedio de la suspensión ha destruido o limitado el derecho pendiente de la condición, en caso de un acto bajo condición resolutoria tendrá el mismo derecho y en las mismas circunstancias aquel en cuyo beneficio se establece la situación jurídica anterior. El artículo 325. Si alguien ha dispuesto un objeto bajo condición suspensiva, todo acto posterior efectuado sobre dicho objeto pendiente de la condición será ineficaz si la condición se cumpliere en la medida que perjudicase el efecto dependiente de ella. Se equiparará este acto, el que se realice pendiente a la condición por medio de una ejecución forzosa, un embargo o por el síndico de un concurso. Lo mismo sucederá siendo la condición resolutoria con los actos de disposición realizados por aquel cuyo derecho cese por el cumplimiento de la condición. La anulación declarada no afectará los derechos de terceros de buena fe. El artículo 326. Cumplida la condición, quedan subsistentes los actos de administración realizados por el propietario durante el tiempo intermedio. El artículo 327. Pendiente de la condición de los interesados, podrán usar todas las medidas conservatorias de los derechos que les correspondieren en el caso de que se cumplieran. Valor del silencio. El artículo 282. La manifestación tácita resultará de aquellos actos por los cuales se pueda conocer con certidumbre la experiencia y la voluntad, siempre que no se exija una declaración positiva o no exista otra expresa en sentido contrario. El silencio será juzgado como un asentimiento a un acto o a una pregunta, cuando existe deber legal de explicarse, o bien a causa de la relación entre el silencio actual y la conducta anterior de la gente. La manifestación de voluntad solo se presume en casos previstos expresamente por la ley. Bueno, el valor del silencio. Cuando una persona es convocada, por ejemplo, a una absolución de posiciones y no se presenta y las preguntas ya están hechas, entonces se considera como ciertas porque vino a decir lo contrario. Entonces, con esto terminamos la unidad número 1. Una vez que lean todo el contenido, pueden realizar la tarea. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, David.